Perfecto, muchas gracias. Permítame un segundo. No sé por qué no me ejecuta. Tengo que abrirlo desde C. A ver. Voy a ir compartiendo imagen. Por favor, me confirman si estamos viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, Perfecto. Creo que hasta este punto, en la parte circuital, todos estamos al día, ¿verdad? Ahora acá no me permite abrir el... No sé por... Ah, ok, ya. Y hasta acá tenemos el programa. No sé si todos estamos hasta acá al día. Creo que sí. Entonces, recordando un poco, habíamos hablado de la configuración, las variables de tipo float para poder adquirir el dato del terminal del puerto A, que sería la N0, y utilizamos BAL1 y BAL2. En este caso, hacemos la configuración, el puerto C para poder manejar los periféricos de salida, y de igual forma entonces hacemos la configuración del canal. Acá es donde utilizamos las variables. En estas dos secciones de programación es simplemente vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos en la clase anterior, en donde llamamos la conversión por medio de esta función y la asignamos a val1. Después lo que hacemos es convertir a 1024 dada la resolución de los 10 bits y presentamos el valor adquirido. Entonces, acá de igual forma voy a verificar si el punto H también se encuentra debidamente a la resolución de 10 bits. En este caso, mantenemos la resolución de 10 bits. De igual forma, es mejor confirmar o volver a guardar los cambios por si acaso. Y en nuestro programa, voy a desplazar un poquito hacia abajo, por acá, voy a darle compilar a nuestro programa. De esta forma, quedan guardados los cambios. No sé si esto lo alcanzamos a hacer con ustedes. Por favor, me confirman. Creo que sí, no estoy seguro. No. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en este código es, hasta acá lo entendemos todos, ¿verdad? Voy a darle acá lupa. Hasta acá lo entendemos todos, ¿verdad? En donde... Perfecto. Ahora, en esta sección de código, dentro de mi while true, que es el ciclo repetitivo, voy a preguntar por esta parte. En este caso, utilizo un if para preguntar por el valor de la variable val2, que es el dato convertido o el dato que ya pasó de ser análogo a digital. Y lo que estoy haciendo es decirle, ¿será que el valor que se encuentra conectado a mi periférico del microcontrolador es mayor a 3 voltios? Recuerden que esto es una connotación de voltaje. Acá estamos trabajando sobre una resolución de voltaje entre, vamos a colocarlo de esta forma, entre 0 y 5 voltios, ¿vale? Entonces, acá estamos preguntando por voltaje, estamos diciendo, ¿será que la variable o lo que se almacenó o lo que está conectado al pin es mayor a 3 voltios? Entonces, si es correcto,
ingresamos a esta sección y por medio de la sentencia por C, estamos enviándole un dato en binario que es poner el bit menos significativo en alto. Damos una transición de 500 milisegundos para que establezca el periférico y si es el caso contrario, que el valor que se encuentra almacenado en val2 es menor a 3, nos vamos a la condición si no, en este caso else, la parte negativa de la pregunta if. Y lo que hacemos es configurar el bit penúltimo en estado lógico alto. Y de esta forma, nuevamente hacemos una transición de 500 milisegundos. Básicamente, entre comillas, estamos preguntando si el valor es mayor de 3, encendemos el bit menos significativo. Y si es menor a 3, encendemos el bit que le preside. De esta forma, estamos trabajando nuestro código. ¿Vale? Entonces, vamos a verificar si efectivamente lo está desarrollando. Entonces, acá en Proteus voy a abrir el código. Ahora no me fijé el nombre, es AS Thermopar ASPIC. Voy a buscarlo de nuevo. Voy a instanciarlo en las bibliotecas por acá. Hoy programas PIC. AS Thermopar ASPIC, creo que es este. Voy a darle OK. Voy a ampliar un poco este cuadro. Tal vez acá se ve un poco mejor. Y voy a darle entonces simular. El dato es acá, entonces voy a ubicarlo por acá. El dato actual es 2.60, el valor de la salida de nuestro diferencial. Y recuerden que estamos preguntando si es mayor a 3 voltios. Como no es mayor a 3 voltios, me está encendiendo el bit que le preside al menos significativo. Ahora, lo que yo voy a hacer es aumentar el valor para que el voltaje sea mayor a 3, para que encienda el bit menos significativo. Entonces lo que voy a hacer es incrementar, decrementar porque estamos pasándolo a través de un diferencial. Entonces lo que hago es decrementar la temperatura para que aumente el valor de voltaje. Y cuando efectivamente pasa de 3 voltios, en este caso tenemos 3.06, lo que podemos percibir. Noten que tenemos 3.06 y tenemos 3.07 en el multímetro. Vamos a solucionar este error, ya que nosotros estamos asumiendo de que los 1024 valores se están trabajando sobre la referencia de 0. Como se está tomando el 0, o se incluye el 0 como un valor agregado a esta resolución, nosotros vamos a bajarle a 1023 valores para que se tome o se contemple la escala 1 a 1 o como se está presentando en el medidor de voltaje. Pero lo que vemos acá es el reflejo de que efectivamente se está haciendo la pregunta y está trabajando la programación de nuestro microcontrolador. Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente a 1024 pasarle 1023. Con ello entonces se establecería que estamos tomando en cuenta esos milivoltios que nos están faltando en la conversión. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a ver. Bueno, ahí aparentemente vamos a variar un poquito. Aún permanece. Bueno, ya podría ser de pronto deficiencia de la misma simulación, pero estamos muy próximos o muy cercanos. Vamos a ver si de pronto dejándolo con las 1024 de pronto se hace un poco más cercano o tenemos mayor precisión en los milivoltios. Recordemos que todos estamos trabajando sobre la segunda cifra del medidor. Permítame por acá. Vamos a verificar. 3.09. Bueno, tenemos ahí ese pequeño desfase. De todos modos es algo que podemos de cierta forma estar incluidos dentro de la tolerancia. Entonces, por favor, hagamos o ejecutamos el cambio para proseguir quienes de pronto tenemos dificultades en esta simulación. Voy a visualizar el código una vez más y por favor me confirman si podemos seguir adelante.
Ok, entonces, me confirma porfa si podemos seguir adelante. Ahora bien, lo que vamos a hacer es hacer el reflejo de un proceso. Permítame abrir. Ahora no recuerdo cuál era. Creo que era esta. Y vamos a ver si de pronto abrimos la otra. ¿Esta? No. Esta. Ok. ¿Me confirman, porfa, si estamos visualizando la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, lo que vamos a hacer es la emulación de un proceso que se define sobre un intercambiador de calor. El intercambiador de calor es un dispositivo que nos permite bajar la temperatura, ya sea de un horno, ya sea de una pasteurizadora, ya sea de una empresa de pronto de extracción de hidrocarburos, cualquiera de las empresas que de pronto nos podamos idear, en donde tengamos que disminuir la temperatura de forma acelerada o un poco más eficiente que dejándola a que por condiciones normales del medio ella baje la temperatura. En donde, como podemos visualizar, tenemos un recipiente, en este caso, que internamente tiene unas conexiones o unos tubos que están interconectados entre sí de extremo a extremo, en donde pasa a través de él el líquido perteneciente o presente en ese sentido. Y estaría saliendo, bueno, más o menos, eso es una flecha, más o menos, saliendo por este otro medio digamos que, de comunicación hacia otro proceso, en donde la entrada de el líquido refrigerante, por lo general, en algunas de las empresas aún se sigue, digamos que trabajando con agua o algún líquido especial refrigerante, ingresa por esta parte y el líquido que toma la temperatura del medio para poder, obviamente, bajar la temperatura del líquido 1, sale por por esta otra abertura. De esta forma, entonces, pasa a través, el líquido que entra por val 1, pasa a través de este ciclo y se regresa de esta forma hasta que sale por medio de esta otra apertura. Y la entrada de val 2, entra el líquido muy caliente por val 2, pasa a través de la tubería, como lo podemos percibir por acá, y sale por la otra vertiente. De esta forma, entonces, se completa el ciclo para poder, de cierta forma, o ganar temperatura, ¿por qué no?, o bajar la temperatura. Esto en donde se ve reflejado, voy a tomarme el atrevimiento de dar un contexto. Permítanme a ver si alcanzo en las imágenes a dar una relación. Más o menos esta podría ser un buen ejemplo. Vamos a ver si puedo abrir esta imagen un poco más. De esta forma podemos nosotros visualizar cómo puede aprovecharse este tipo de control y este tipo de, digamos que, métodos para bajar la temperatura. En las termoeléctricas a base nuclear, y no solo a base nuclear, sino en otras termoeléctricas, ya sea a base de combustión de carbono o a base de combustión de algún carburante, como el petróleo, podemos encontrar que estas cámaras, que son los intercambiadores de calor,
nos ofrecen este tipo de ventaja, en donde para las plantas termonucleares lo que se hace es refrigerar el reactor. El reactor se refrigera mediante agua, el líquido que pues obviamente es mucho más abundante y lastimosamente no lo tenemos muy presente y no lo cuidamos. En donde en estas plantas termonucleares lo que se hace es por medio de la acción de la combinación o la excitación de los átomos de uranio, lo que se llama el enriquecimiento del uranio, lo que hace es que los electrones empiezan a viajar libremente entre los, digamos que los cilindros que contienen este elemento. Estos cilindros, que son los elementos contenedores, por lo general están hechos de circonio. Esto lo que hace es evitar que ellos tengan un contacto directo entre una placa y otra por medio de, digamos que, estrategias de control que son, digamos que, altamente, digamos que, trabajadas por medio de barras de grafito. Lo que hacen es que intercalan o entrelazan las barras de uranio que están introducidas dentro de las láminas de circonio y las láminas de grafito o las barras de grafito, muy semejante a como cruzar o entrecruzar nosotros los dedos, y lo que hacen es que el grafito evita que los átomos, en este caso los electrones que se están expidiendo o que están libres entre cada una de estas barras de circonio, vuelen libremente. Lo que hacen es básicamente decrementar la interacción de este tipo de interacción de átomos, y lo que hace es minimizar la carga o lo que es la temperatura. Recordemos que cuando nosotros maleamos un metal, él empieza a ganar temperatura hasta un momento o un punto dado en que es tan caliente y llega al punto de ruptura. Lo mismo pasa, por dar un ejemplo, con estas barras de uranio. Ellos no se van a fragmentar. Ellos lo que van a hacer es a calentarse hasta que llegue un punto de fisión. En este caso, pasaría de ser un reactor nuclear a ser una bomba nuclear, ya que llega un punto en el que destroza el átomo o se desprende el núcleo del átomo. Pero es más o menos lo que pasa en este tipo de reactores. Lo que hacen con el agua es simplemente evitar o controlar el medio en donde se está generando este enriquecimiento del uranio, y obviamente disipar la alta temperatura que están ganando estos electrones y estos átomos. Entonces, por medio del agua lo que hace es refrigerar. Al momento de entrar el agua en contacto con estas barras, lo que hace es evaporarla, y de esta forma lo que el vapor expide, lo que no alcanza a evaporarse, se retorna sobre la instalación hidráulica y se baja la temperatura mediante los intercambiadores de calor. Pero lo que se expide por medio de vapor de agua va hacia unas turbinas que son las que finalmente generan la electricidad. Esto es más o menos la explicación de cómo funciona una planta a grandes rasgos. Lo que nosotros extraemos es una porción de ella, que es el intercambiador de calor. Entonces vamos a tener las siguientes consideraciones. Teniendo en cuenta entonces que conocemos el flujo, o bueno, más o menos tenemos una idea del flujo del agua, del ciclo de la refrigeración, podemos entonces establecer unas reglas en donde, por medio de lo que es la parte del ejemplo, vamos a interpretar lo siguiente. Tenemos, si la temperatura T1 que está dada o mediada por los sensores, en este caso vamos a representar los sensores por medio de estas dos relaciones o flechas T1 y T2, tenemos una relación en donde si la temperatura en el sensor T1 es mayor a la temperatura del sensor T2, entonces por consiguiente tendríamos que desarrollar la siguiente acción en nuestro intercambiador de calor, que sería, permítame, vamos a colocarlo con una, que sería entonces, si T1 es mayor que T2, entonces la válvula 1 y la válvula 2 deben estar encendidas o aperturadas a su máxima, digamos que apertura, para que el flujo del agua refrigere el intercambiador de calor. Perfecto. Ahora bien,
Si para la siguiente condición tenemos que T1 es igual a T2, por consiguiente tendríamos lo siguiente, que la válvula 1 va a aperturarse y la válvula 2 debe apagarse. En este caso, vamos a refrigerar el sistema, pero vamos a evitar que siga introduciendo más, digamos que líquido a alta temperatura por este medio. ¿Por qué estamos haciendo esto si deberíamos hacer lo contrario? Si está a alta temperatura, pues o estamos equiparando las temperaturas, quiere decir que no vamos a tener la oportunidad de que T1 y T2 tengan un diferencial de temperatura, por ende no va a refrigerar, va a mantener la temperatura. Y si llega a temperatura aún más caliente, pues va a aumentar la temperatura de los dos sensores, de los dos canales de comunicación al mismo tiempo. Por ende, en los reactores hay una segunda recámara de enfriamiento para que pueda bajar o aliviar la carga de temperatura del primer intercambiador de calor. Entonces lo que hace es abrir una tercera válvula y redirecciona el flujo caliente hacia otro, digamos que, sistema de refrigeración. Es más o menos lo que pasa. Entonces lo que hacemos es darle apertura a la válvula 1 y desviamos el flujo de la válvula 2, cerramos el paso. Ahora bien, si T1 es menor a T2, lo que vamos a hacer es que la válvula 1 debe estar apagada y la válvula 2 debe estar encendida. ¿Por qué? Porque tenemos más proporción de bajar la temperatura en consideración al flujo caliente que está ingresando en nuestro intercambiador de calor. Entonces, de esta forma vamos a establecer las reglas de diseño. Ahora bien, conocemos que tenemos dos sensores de temperatura que están dados o mediados por T1 y T2. Por ende, son dos elementos de información que nos va a permitir conocer el estado o el proceso que se está llevando a cabo. Por ende, son dos sensores que vamos a tener que ingresar como parámetro al microcontrolador. Tenemos válvula 1 y válvula 2. Estas dos válvulas son aquellas que van a generar unas respuestas, los actuadores. Por ende, son dos elementos como salida o configurados como salida. Y tenemos algo importante, que es el registro. Este registro lo vamos a tener en cuenta para poder evidenciar en qué momento o en qué valor de temperatura T1 y T2 fueron el mismo. En otras palabras, cuando T1 y T2 sean el mismo rango o el mismo valor de temperatura, vamos a registrar 5 datos. Acá voy a modificar para que no sea tan extenso. Voy a decirle acá que sean nomás, no sé, unos 3 datos apenas, para que no sea tan extenso. Entonces vamos a colocarle por acá, de cierta forma, 3. Bueno, más o menos se entiende. 3 datos. Entonces vamos a almacenar 3 registros de temperatura. Pero, ¿cómo podemos saber cuáles fueron los registros de temperatura que pudimos obtener? Entonces lo que vamos a hacer es, con este botón, con este elemento que es externo, que es un elemento que entra al microcontrolador, vamos a decirle que registre los datos. Sería un elemento externo, por ende sería un pulsador o un elemento similar. Vamos a decirle que registre los datos. Y por medio de otro pulsador, vamos a llamarlo registro. Vamos a borrar acá un poco para modificar los nombres para poder tener una correcta relación. Vamos a decirle que el primero sería el registro del vector. Registro vector. Y el segundo pulsador sería la visualización del vector. Vector. Entonces, por medio del primero voy a registrar los datos. Cuando esté activo, cuando esté en estado lógico alto, voy a registrar los datos. Cuando T1 sea igual a T2, vamos a registrar solo 3 datos. Y por medio del segundo pulsador, lo que yo voy a hacer es que cuando esté en estado lógico alto, voy a visualizar cuáles fueron las temperaturas que almacenamos. Y de esta forma vamos a completar el proceso. Entonces, vamos a darle cabida a lo que es el circuito y posteriormente a la programación. Muy bien. Entonces, vamos a modificar el circuito en función a este ejercicio, a este enunciado. Entonces, tenemos acá nuestro circuito inicial,
en donde está previamente establecido para una temperatura. Vamos a dejar los parámetros, ya sabemos cómo calcular la ganancia, cómo calcular en este caso la diferencia sobre el amplificador 741. Entonces vamos a dejar los mismos parámetros para no alargarnos tanto. Y lo que vamos a hacer es replicar para el segundo instrumento de medición. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar todo el microcontrolador, voy a bajar un poco la referencia y voy a tomar todo el circuito y lo voy a duplicar, porque voy a utilizar los mismos principios o parámetros que ya desarrollé para que no sea tan extenso. Y lo que yo voy a hacer entonces es tomar una segunda salida. De esta forma, voy a ampliar un poco más. De esta forma, lo que yo voy a hacer es, al AN1 voy a darle otra entrada. De esta forma. Ahora sí, tengo T1 y T2, ¿cierto? Que son los que me ilustran en la gráfica, T1 y T2. Entonces ahora vamos a decirle quién es T1 y vamos a decirle quién es T2. Para mi ejemplo, para mi caso, voy a decirle que el valor de temperatura que se registra en este punto sería T1. Acá se puede visualizar. Y para el segundo registro de temperatura sería T2. Perfecto. Ahí ya lo tengo, digamos, de cierta forma predefinido. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Que tenemos dos salidas, válvula 1 y válvula 2, que me representan las entradas y salidas, o las entradas más bien, porque las salidas ya están abiertas, no las voy a trabajar para no ser tan extensos. Válvula 1 y válvula 2, que son las entradas. Con estas entradas lo que voy a hacer es manipular mediante el microcontrolador. Entonces voy a nombrarlas como válvula 1, sería esta que tengo acá, val 1, y val 2, que sería la siguiente que tengo acá, val 2. Perfecto. Ahora ya tengo mis salidas. Debo entonces configurar dos entradas que necesito, que sería registro del vector y visualización del vector. Voy a utilizar entonces de forma rápida los logic state para que sea mucho más fácil manipularlos. Y estos logic state los voy a llevar por medio de la activación por el puerto RB. Por ende, entonces voy a conectarlos a RB1 y a RB2. B0, perdón, RB0 y RB1. Y al primero lo voy a nombrar según la imagen que tenemos, registro del vector y visualización del vector. Entonces, registro del vector, muy bien, y visualización del vector. Perfecto. Ya establecido entonces la configuración de todo mi proyecto, lo que yo voy a hacer entonces es ampliar un poco, perdón, por acá. Voy a ampliar un poco la imagen. Tendría todo este circuito. Tenemos dos sensores de temperatura, tenemos dos indicadores para poder registrar los datos de temperatura y para poder visualizar los datos del vector. Y tenemos dos salidas que actuarían como las válvulas, válvula 1 y válvula 2. De esta forma entonces completamos el circuito. Perfecto. Ya tenemos el circuito establecido. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la clase por acá. Nosotros somos síntesis de circuitos grupo B. Voy a enviarles la captura que acabamos de establecer. Entonces voy a enviarles esta captura para que la tengan presente y voy a enviarles a su vez también la captura de este planteamiento para que lo tengan presente. Por acá lo voy a enviar también. Y, ¿por qué no? Pues vamos a tomar esta referencia. Recordemos que es una referencia tomada de internet. Por facilidad y por un poco más de proyección,
ya tenemos ahí muy bien estructurado lo que queremos hacer. Entonces, este es el ejemplo que estamos trabajando, simplemente para que lo tengamos presente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el código. Entonces, ya tenemos acá algo de cierta forma ya establecido. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente modificar un poco y apropiarme sobre el código que necesito para el trabajo que me requiere el programa. Pero tengamos en cuenta algo. Cuando hicimos este código, si no estoy mal, nosotros solo configuramos una entrada de conversión, que sería la que está dada por AN0 sobre el primer canal. El segundo canal yo no lo tengo definido. Por ende, lo que debo hacer es nuevamente definirlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar la programación. Hasta ese punto no necesito el título. Voy a copiarlo. Voy a trabajar sobre un bloc de notas. Y le voy a decir que lo voy a dejar un momento ahí porque voy a tomar parte de ese código. Como este ya no lo necesito, entonces lo que yo voy a hacer es cerrar todo el programa. Y voy a crear un programa nuevo. Por favor, estén muy pendientes. Si en algún punto se le entrecorta la comunicación o algo, me dicen para detenerme y retomar. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos el proyecto con New Project Wizard. Esperamos a que cargue la ventana para poder dar el nombre que vamos a trabajar. En este caso vamos a decirle que este es un, digamos, un control de temperatura reactor. Y este es el proyecto que vamos a crear. Entonces, vamos a llevar el programa a nuestra clase de circuitos 2, programas PIC, y vamos a almacenarlo ahí. Muy bien, creamos el proyecto. Ahora lo que debo hacer es configurar la familia del microcontrolador, que ya lo hemos hecho antes, y el dispositivo a trabajar. Más o menos por acá en la mitad. 44 ya casi. Un poquito más. El 18F4550. Perfecto. Acá está el 4550. Ahora lo que yo voy a hacer entonces es configurar las entradas. Recordemos que estamos hablando sobre dos lecturas de temperatura. Por ende me voy a los parámetros de configuración rápidos que me permite tener nuestro dispositivo y me voy a la parte análoga. En la parte análoga voy a seleccionar los dos o las dos entradas a 0 y a 1 que necesito para la configuración. Por ende, doy selección y verifico el código. Para verificar el código es importante resaltar que él nos ofrezca la primera parte de configuración. ¿Por qué lo hace? Pues porque nos ahorra un poco de trabajo. Lo que hacemos es simplemente comprobar que efectivamente lo crea, el código de base. Ahora bien, vamos a recordar que debemos también configurar la comunicación. En la comunicación damos seleccionar a la comunicación RS232, que es la forma serial que vamos a transmitir los datos, y a su vez vamos a decirle que vamos a transmitir por el terminal C6. De igual forma, como siempre aconsejo, configuren el terminal C7 para que eviten errores en la simulación y para que esté predispuesto en el momento en que necesitemos leer datos. Asimismo, vamos a confirmar que se haya creado también la línea de código en el punto H requerida para este trabajo. De esta forma, entonces, comprobamos que estamos teniendo la configuración adecuada. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle crear proyecto. Esperamos a que se cree el proyecto. Muy bien. Y ahora lo que hacemos entonces es comprobar que el punto H se haya creado. Le vamos a decir que nos permita visualizar el punto H. Efectivamente se creó. Vamos a bajar la resolución del conversor a 10 y comprobamos que el resto de parámetros están como los solicitamos, RC6 y RC7. Y vamos a darle guardar cambios, porque cambiamos la resolución del conversor. Perfecto. Ahora bien, vamos de nuevo al punto C y ahora vamos a empezar a reciclar código. Voy a tratar de dividir las pestañas de esta forma. Creo que me toca primero con esta. Creo que así de pronto se alcance a ver un poco mejor lo que voy a hacer.
Entonces lo que voy a hacer es traerme este código que ya tengo para ahorrar tiempo. Paso el código y empiezo a crear mi nuevo código. Entonces hago la configuración y alistamiento de los registros y los puertos. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es trabajar también sobre las variables, que obviamente las voy a trabajar porque voy a hacer una conversión. Perfecto. A su vez también, ¿qué necesito? Noten algo, aquí ya nos configuró el conversor desde la entrada a N0 hasta la entrada a N1. Esto no lo teníamos antes, por ende ya lo configuró. Perfecto. Voy a aprovecharme entonces que ya está seteado el tris C para llevarlo también a trabajo. Muy bien. Y aquí debo hacer algo. Recordemos que nosotros estamos trabajando sobre el tris C, pero también vamos a trabajar sobre el puerto B. Por ende, entonces creo el puerto B. De esta forma acá paso también el puerto B y tengo la salvedad, que el puerto C lo voy a enviar o lo voy a trabajar como salida y el puerto B voy a trabajar sus bits menos significativos como entrada para que me pueda generar obviamente la acción para almacenar los datos y para visualizar los datos almacenados. Ahora bien, ¿qué otra cosa debo hacer? Debo tener presente entonces que ya tengo una temperatura adicional y que debo estructurar sobre el código. Entonces lo que voy a hacer es simplemente empezar por trabajar lo que son de cierta forma las asignaciones en función al código, ¿sí? O sea, simplemente voy a empezar a estructurarlo y a verificar entonces cómo hago el trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer desde los if, sí, voy a trabajar sobre los if. Voy a traerme este if y voy a trabajarlo dentro del while. Lo que yo voy a hacer es empezar a configurar. Entonces, el primer if. Y voy a tener en cuenta entonces lo que son los pulsadores. Pero entonces voy a trabajar primeramente con las condiciones de la temperatura. Recordemos, cuando la temperatura es mayor de T1 es mayor a T2, cuando T1 es igual a T2 y cuando T1 es menor que T2. Entonces voy a empezar por ahí. Entonces acá lo que yo voy a hacer es decirle cuando las temperaturas son distintas. Pero ojo, acá necesito hacer las dos conversiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traerme la parte de los conversores, ¿cierto? Porque necesito saber cuándo una temperatura es mayor o menor a otra. Acá dentro del while true voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar el conversor o lo que en el conversor va a trabajar en el canal 0. Y acá mismo también voy a darle nuevamente pegar para trabajar sobre el canal 1. Recordemos, canal 0 para la entrada N0, canal 1 para la entrada N1. De esta forma entonces ya tengo la conversión de los dos datos. Pero notemos algo, recordemos que estamos hablando sobre T1 y T2. Acá yo estoy hablando sobre val1 y val2. Entonces, val1 y val2 me sirven para la primera temperatura. Pero yo necesito trabajar sobre la segunda toma de temperaturas. Por ende, entonces voy a trabajar sobre val3, val3 y val4. Val4, por acá. Muy bien, val4. Val3 y val4, ¿qué van a hacer? Van a modificarse y voy a decirle que val3 es el segundo registro de la temperatura y la conversión de ese registro va a estar almacenada en val4. Y acá le voy a decir que esto equivale a val4. Pero un momento, aquí yo estoy hablando que el dato es, y en este caso lo que debo decir, la temperatura es. Entonces voy a modificar acá y le voy a decir que la temperatura, TMP, es igual a algo. Y ese algo es val2. Pero la temperatura ¿de quién? La temperatura del sensor 1. O de T1. T1. Muy bien. Temperatura. La temperatura de T1 es y equivale al valor. Y aquí mismo, bueno, acá yo creo que
quitar los 2 puntos porque ya no necesito los 2 puntos. Estoy diciéndole que me coloque el igual. Acá voy a colocar que la temperatura de T2, recordemos que estamos diciéndole que es T1 y T2, pero en las variables estamos trabajando con otras variables. T2 es igual a y val4. De esta forma, entonces, estaríamos teniendo los dos datos de conversión. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a confirmar que hasta acá todo esté trabajando de forma correcta. Vamos a dar comentario a los códigos que hicimos anteriormente y vamos a verificar si efectivamente funciona esta sección de código. Nos debe presentar las dos temperaturas, los dos valores a convertir. Acá compilamos, nos vamos a nuestro programa. Recordemos entonces que acá estamos hablando de otro programa, entonces lo que voy a hacer es simplemente traerlo o llamarlo a simulación. Por acá estamos hablando de circuitos 2, grupo B, programas, AS Thermopar PIC, ¿cómo fue que lo guardé? Se llama control temperatura, ok, se llama programas PIC y acá le vamos a decir que ordene un poco esto por tipo. Perfecto, entonces sistema intercambiador de calor, control de temperatura reactor, muy bien. Y le damos simular. Bueno, de hecho nos dice que la temperatura 1 es 3.98 y la temperatura T2 bueno, es 3.10, 3.09, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es variar un poco. Vamos a colocarle aquí un poco más de temperatura. Vamos a colocar una en 2.87 que será T1. T1, T2, creo que lo estoy tomando al contrario entonces. La primera AN0 es T1. Entonces vamos a darle detener y miramos esto bien. 2.86 es T1, perfecto. Y T2 es el valor de... Permítame un segundo, por favor. Ok, entonces acá vamos a verificar 2.86, 2.86, si estamos de acuerdo. Aquí debe ser 2.87 y 3.10. Vamos a ver qué está pasando con este señor. Me está tomando las mismas. Vamos a ver qué no está haciendo en la programación. T1 y T2. Aquí estamos enviando val2 y aquí estamos enviando val4. Se supone que está bien. Y channel 1, channel 2. Acá estamos tipo float. Aparentemente está bien. Vamos nuevamente a compilar y vamos a cargar el archivo. A ver. De pronto la línea 38. La línea 38. Permítanme. Acá. Sí, donde tiene valor. Claro, sí, tiene toda la razón. Yo estoy trabajando sobre val 1 y acá debe ser val 3. Muy bien por su apreciación. No me he dado cuenta que no he modificado todos los valores. Perfecto, entonces ya simulamos, cargamos. Se supone entonces que está ahora sí 3.09, que es básicamente casi 3.10, y 2.87, que lo está trabajando con 2.86. Entonces, ahora sí estamos confirmando que se estén dando los valores. Ahora lo que yo voy a hacer es simplemente trabajar sobre las transiciones o las reglas de trabajo sobre la temperatura.
T1 es mayor que T2, entonces, por ende, la salida val 1, acá, bueno, me comí una L, pero la salida debe estar, entonces, debe trabajarse entonces con la referencia de nuestro indicador. Por ende, entonces, lo que debemos hacer es hacer esta condicional. Entonces, vamos a trabajarla. Acá ya lo tenemos más o menos ya trabajado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente decirle que nos limitemos a preguntar sobre lo que sería val acá es T1 y T2, entonces sería val 2, ¿dónde se fue? ¿Para dónde? Val 2, acá vamos a copiarlo para que quede bien, ya que estamos hablando de mayúsculas y mayúsculas, y acá val 4, ¿cierto? Ahora bien, para el caso en el que estamos teniendo esta relación, nos estamos dando cuenta que debemos activar una salida, ¿cierto? En este caso estamos enviando el puerto C, el bit menos significativo, y estamos encendiendo lo que corresponde a el val 1 y val 2 en on. Entonces lo que yo debo hacer es acá trabajar los dos en estado lógico alto. De esta forma entonces estaría dando la transición. Muy bien. Ya programando esto, debo también recordar que hay una segunda regla, en donde nos dice que si las dos son iguales, por ende entonces vamos a decirle que cuando las dos sean iguales, la regla me dice que cuando T1 es igual a T2, val 1 debe estar encendido y val 2 debe estar apagado. Por ende entonces, lo que hago es encender y apagar de esta forma. Y por último, me dice cuando, vamos a darle aquí un pequeño espacio, muy bien, que cuando T1 sea menor que T2, la primera está apagada y la segunda está encendida. Entonces, acá lo que hago es menor, la primera está apagada y la segunda está encendida. Vamos a compilar y vamos a comprobar entonces que esto esté generando la acción. Vamos a la simulación. Vamos a darle un poquitico más de zoom, tal vez desde acá hasta acá, para que se alcance a ver un poco mejor. Y verificaríamos entonces. Acá nos dice, bueno, no le, vamos a colocarle un mensaje o algo para que nos permita guiarnos en cuál está trabajando. Entonces vamos a enviarle acá este mensaje para la parte en donde, acá, cuando esta temperatura sea mayor. Entonces acá vamos a decir que la temperatura 1 es mayor a T2. Muy bien. Y vamos a copiar ese mismo mensaje y lo vamos a ubicar acá. Y aquí le vamos a decir que las temperaturas son iguales. Y por último, vamos a decirle que las temperaturas T1 es menor a T2. Perfecto. Ahora bien, ya combinamos el programa. Vamos nuevamente a visualizar lo importante por acá, más o menos. Y vamos a simular. Entonces, se supone que T1 es mayor que T2. Bueno, se me olvidó. Para la primera, hacer el control las R. Recordemos que el control las R es importante para que haga el salto de línea y no nos, digamos que nos deje ver los valores un poco menos entendible. Entonces vamos a colocarle control las R para que haga el salto de línea.
De esta forma entonces no se mezclan los mensajes. Se puede entender un poco mejor. Perfecto. Ahora bien, tenemos entonces que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2 y efectivamente T1, no, pero T1 es 2.86 y T2 es 3.09, ¿no? Ahí no es mayor. No, ya, lo está tomando. Voy a pausarlo para visualizarlo. Aquí vamos a cerrar y vamos a cerrar. Acá nos dice T1 es menor a T2 y T1 es 2.86 y T2 es 3.09. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar en la simulación y vamos a igualar las temperaturas. Vamos a subir la temperatura y vamos a decir que se van a tener en 35 grados centígrados. Y acá vamos a pausar de nuevo. Acá nos dice que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Bueno, no alcancé a dejarle un poquito más de simulación. Perfecto, ahí. T1 es igual a T2, 2.86 es en T1 y 2.86 es en T2. Perfecto. Y estamos confirmando la salida, que sería cuando están iguales, la válvula 1 está encendida y la válvula 2 está apagada. La válvula 1 está encendida y la válvula 2 está apagada. Perfecto. Y por último, entonces, vamos a decirle cuando T1 es menor a T2. Por ende, entonces, subimos la temperatura. Subimos la temperatura, tengo que bajarla para subirla. Vamos a subirla a 3.49. Y vamos entonces a verificar. Entonces, T1 es menor a T2 y la temperatura T1 es 2.86, la temperatura T2 es 3.49 y encendemos entonces lo contrario. Apagamos la válvula 1 y encendemos la válvula 2, como lo dice el enunciado. Perfecto. Hasta ahí entonces llevamos nuestra programación. Ahora, lo que vamos a hacer es dar continuidad. Y aquí nos dice lo siguiente, que cuando la temperatura T1 sea igual a la temperatura T2, lo que voy a hacer es almacenar o registrar 3 datos de un vector. De esta forma entonces vamos a crear el vector y vamos a ver entonces cómo almacenamos esos datos o cómo podemos entonces trabajar con los datos predispuestos. Entonces, teniendo claro ello, vamos entonces a crear nuestro vector. Acá vamos a crear nuestro vector y obviamente lo vamos a crear de tipo float, donde vector, vec sería nuestro vector y es de 3 posiciones. Vamos a dejarlo entonces creado. Y para recorrer nuestro vector es importante trabajar sobre una variable. En este caso vamos a tomar las posiciones por medio de una variable que se denomine A, que sea de tipo entera. Pero esta A podemos nosotros inicializarla como queramos. Vamos a inicializarla en 0 para poder dar, digamos que, continuidad. Para cuando hagamos el recorrido del vector, pues también es importante trabajar sobre una referencia. Podríamos crearla de una vez, vamos a crearla entonces y vamos a decirle que esa variable se llame b. Y de esta forma entonces vamos a trabajar sobre las variables que estamos queriendo, digamos que, utilizar en este segundo paso. Entonces, nos dice que cuando las temperaturas sean tanto mayor como menor y demás. Entonces, podemos nosotros dejar esta referencia, ¿cierto? En donde nos permita conocer los valores de las temperaturas. Nos está diciendo la temperatura 1 y la temperatura 2. Voy a dejarlas ahí. Y lo que yo voy a hacer es simplemente modificar sobre lo que en el if de val 1 y la temperatura 1 y la temperatura 2 sean iguales. Entonces, cuando estas temperaturas sean iguales, nos va a mostrar el mensaje. Ahora, después del mensaje, lo que yo voy a hacer es decirle, muy bien, cuando las temperaturas sean iguales, por favor, guarden un vector. Entonces, voy a hacer la acción de guardarlo en el vector. En este caso, el vector se llama B y lo trabajaría entonces sobre la posición A, que sería la posición que está dada sobre 0.
Y lo que yo debo hacer es la asignación. Como no importa cuál de las dos, a cuál de las dos me referencie, pues va a ser lo mismo, porque las dos tienen el mismo valor. Por ende, entonces voy a decir que es igual a val2. Y de esta forma, entonces, almaceno la temperatura en el vector. Pero debo tener en cuenta algo que es importante. Cuando se completen las tres temperaturas. Por ende, entonces, lo que debo hacer es algo importante. Acá voy a decirle que pregunte si la temperatura que se está almacenando en el momento son, la temperatura son iguales, ya lo sabemos, pero además de ello necesito saber cuál es el estado o cuál es el valor que se está almacenando en el vector. Eso es importante pues para poder almacenarlo. Y además de ello, debo tener o contemplar que debo tener activo el registro, pero por ahora voy a hacer entonces la acción de almacenamiento. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es simplemente almacenar el vector. Como sabemos que tenemos tres posiciones, pues lo que yo voy a hacer es decirle que cuando A sea menor a 3. ¿Por qué? Porque está empezando desde 0. Entonces, lo voy a trabajar de esta forma. Cuando sea A menor a 3, lo que yo voy a hacer es que se almacene. Por ende, entonces voy a llevarme esta parte de acá del código y la voy a asignar acá. Acá para que quede un poco mejor voy a llevarlo de esta forma. Y acá voy a quitar este espacio. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, bueno, se almacenó, las dos temperaturas son iguales, perfecto. Y a su vez voy a almacenar en el vector. Entonces le voy a decir que se va a almacenar en el vector. Y lo voy a decir acá. Entonces, vec en la posición A, en este caso, acá estoy trabajando sobre B en la posición A es igual a, y acá lo que voy a hacer es darle el porcentaje F, coma, y acá colocamos el valor. Entonces acá vamos a colocar el valor, bueno, no es porcentaje, sino es porcentaje D, porque vamos a trabajar el valor en decimal y vamos a enviar A. B en la posición A, en este caso B en la posición del vector es igual a A. ¿Por qué A? Porque A es la primera posición en la cual nosotros vamos a trabajar o vamos a almacenar. Entonces de esta forma lo almacenamos. Perfecto. Después de estar almacenada, lo que debo hacer es que si yo no modifico el valor de A, pues voy a reescribir en el lugar o en la posición en la que estoy guardando el vector. Por ende, lo que debo hacer es simplemente actualizar esa posición. ¿Cómo lo actualizo? Simplemente le digo pues A más. Y de esta forma ya no se reescribe, digamos que la posición. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Si A es menor a 3, cuando llegue la primera vez, pues A va a ser 0. Cuando A sea 0, va a entrar en este caso, a este if, nos va a lanzar el mensaje que T1 es igual a T2. A su vez también nos va a decir que el vector se almacena en la posición 0, que es A. Vamos a encender el puerto C, obviamente, y va a dejar un lapso de milisegundos, va a almacenar en el vector, que es esta línea de código, y va a incrementar la variable. Pero ¿qué pasa? Para la segunda transición, él va a decir, ya A no vale 0, sino vale 1. Cuando va y evalúa el if, nos dice, 1 es menor que 3, sí. Ingresa, hace lo mismo que ya explicamos, e incrementa el valor, ya vale 2. 2 es menor que 3, sí. Ingresa, asigna en la posición del vector e incrementa. A es 3. ¿3 es menor que 3? No. Por ende, entonces, acá voy a trabajar sobre un else. Y el else lo voy a trabajar de la siguiente forma. Este else lo voy a trabajar así. Muy bien. Para que me permita
saber en qué parte del código voy. Incluso acá le voy a dar un poquito de espacio para que no se vea tan junto esa parte. Acá lo que yo voy a decir es que ya tengo todos los datos del vector, por ende entonces lo que yo voy a enviarle es un mensaje al usuario y le voy a decir que el vector pues se completó. Le voy a decir el vector está completo. Perfecto. O el registro de las temperaturas está completo, como ustedes quieran trabajar. Es la misma connotación. Acá le voy a dar un delay, unos pequeños milisegundos, para que establezca, digamos que una pausa para que pueda generarse como quien dice, la visualización. Y acá le voy a decir que resetee a y a la vamos entonces a trabajar y la vamos digamos que a reiniciar, ¿cierto? Porque a la final pues lo que vamos a hacer es que se reinicie esta variable, ¿cierto? Muy bien, para poder seguir trabajando o abordando el ejercicio. Ahora bien, acá ya tengo la configuración para visualizar. Ahora lo que me falta hacer es establecer la asignación de cuándo debe grabar y cuándo debe visualizar. Por ende, sería el trabajo sobre el puerto B. Lo que yo voy a hacer entonces es como primera instancia, antes del código. Permítame, el puntero se me fue. Aquí. Acá antes del código, lo que yo voy a hacer es básicamente establecer las entradas para los periféricos. Por ende, entonces, lo que debo asignar o crear como variable es las entradas de ellos. Voy a trabajarlo como pulsador 1 de tipo entera. Le voy a decir pulsador 1 y voy a decirle que el otro se llama pulsador 2. Pulsador 2. Y esto lo voy a igualar a 0 para que no almacene ningún dato errado. Ahora bien, acá dentro de mi programa, lo que yo voy a hacer es leer los datos, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decirle que en pulsador 1 va a ser igual a ¿quién? Va a almacenar lo que en la entrada contenga el pin que voy a relacionar. En este caso voy a relacionar el pin del periférico B. Entonces trabajo sobre el pin B0. B, creo que era una O, B0. Entonces, lo que yo voy a almacenar es lo que en el pin o en el periférico esté. Y lo mismo voy a hacer para el segundo pin. Por ende, entonces, trabajo sobre pool 1 y pool 2, que serían los nombres que asigné para ellos. Y B0 y B1. ¿Qué pasa cuando el pulsador de registro del vector está activo? Pues va a almacenar los datos. Por ende, entonces debo programar eso. Cuando el pulsador esté activo, es que se van a guardar los datos. Por ende, entonces, lo que debo preguntar es si las temperaturas son iguales y si el pulsador a su vez también está en estado lógico alto. Por ende, entonces, acá voy a preguntar por el estado del pulsador y le digo sí. Voy a abrir y voy a cerrar nuestro if. Entonces acá, bueno, lo estaba trabajando en mayúscula, minúscula, bueno, no importa. Entonces acá el if voy a programarlo y voy a hacerlo de esta forma. Entonces, si el pulsador, recordemos pulsador 1, es igual a 1, porque estamos preguntando si, si se activó, si está en estado lógico alto. Si esto es cierto, entonces lo que yo voy a hacer es todo lo que anteriormente está dentro de nuestro val 1 igual a val 4. Entonces, lo voy digamos que a incorporar en este programa. Entonces, hasta acá estaríamos trabajando sobre este if.
Y lo que yo voy a hacer es simplemente tomar ese if. Voy a trabajar esto, creo que este no lo necesito. Y acá, de esta forma lo voy a incorporar. Vamos a verificar si todos los if están bien abiertos y cerrados de cada uno de ellos. Entonces, bueno, aquí me falta, creo que el que borré fue este. Entonces voy a colocarlo, que sería el if cuando me pregunte si son iguales, y voy a trabajarlo hasta acá. Hasta acá. Entonces lo que voy a hacer es desplazar esto para que quede un poco más entendible el código, y acá cierro el if. Entonces, cuando cuando los valores de las temperaturas sean iguales, va a ingresar y va a decir, momento, sí son iguales, pero está pulsado nuestro botón. Si es así, entonces voy a almacenar el vector, ¿cierto? Lo voy a almacenar. Si no es así, pues simplemente pues son iguales y no hay ningún problema. Vale. Ahora acá, incluso yo puedo decirle, bueno, acá puedo enviarle el dato de que las temperaturas son iguales. Voy a enviarla voy a copiarla acá, para que se sobreentienda de que las temperaturas, perdón, acá no, control Z, acá, para decirle al usuario que las temperaturas son iguales, porque es importante, las temperaturas sí son iguales, muy bien. No me interesa el valor porque ya lo tengo arriba, ya lo estoy imprimiendo arriba, pero las temperaturas son iguales. Ahora acá, ya se sabe que las temperaturas son iguales, no necesito volverlo a decir. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente decirle en dónde se van a almacenar los datos de esas temperaturas. Y de esta forma entonces creería que tengo la programación. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta visualizar el vector. Para visualizar el vector yo me voy a ir en la parte de abajo, dentro del while true, pero voy a ir entonces después de los condicionales. Y acá es donde voy a preguntar ahora por el estado del botón o del pulsador 2. Y voy a preguntarle si es estado lógico alto. Voy a abrir y voy a cerrar los paréntesis. Y acá entonces voy a hacer lo siguiente. Si el pulsador 2 está en estado lógico alto, le voy a decir al usuario que voy a imprimir el vector. Entonces, le voy a decir acá que el vector es, acá en minúscula, vector es, voy a decir, 2 puntos, mejor, queda más elegante. El vector es 2 puntos, acá le vamos a dar un delay. Es mejor darle un delay para que se establezca la visualización, no pierda, digamos que, el sentido de la misma. Y acá lo que voy a hacer entonces es por medio de dos estrategias. Algunos pensarían, puedo hacerlo con un while, puedo hacerlo con un for. Realmente, pues, con cualquiera de las estrategias. Digamos que vamos a hacerlo con un while. Y acá en el while vamos a decirle que haga o ejecute algo mientras algo, ¿cierto? Entonces, mientras que, acá voy a darle un poco de espacio, le voy a decir en el while, mientras algo pase, ejecúteme algo. Y ese algo sería ¿qué? Recordemos que nosotros creamos por acá una variable que se llamó b. Entonces voy a aprovecharme de esa variable b. Mientras b sea menor a 3. Si esa condición se cumple, lo que me va a hacer es imprimirme un valor, ¿cierto? Me va a generar un valor. Entonces lo que yo voy a hacer es que decirle que me imprima, pero que me imprima ¿quién? Que me imprima los valores del vector. Entonces voy a reciclar el código y voy a decirle que se ejecute lo siguiente. B en la posición, vector en la posición B es igual a A, pero entonces acá no estamos hablando de A, estamos hablando de lo que el vector tenga en esa posición. Por ende, entonces, acá lo que debo hacer, o lo que debo establecer, ¿cierto? Es lo que tiene el vector en la posición.
Por ende, entonces, acá lo que debo hacer es llamar al vector y con estas voy a referenciar lo que esté en B. Por ende, entonces, voy a trabajar con B. Entonces, le voy a decir, bueno, y acá es importante que no estamos trabajando con porcentaje D, sino con porcentaje F, porque es el valor que está en B. Y voy a enviarle, entonces, el valor del vector. De esta forma, entonces, lo que hago es decirle que el vector, o lo que está almacenado, incluso acá le puedo decir, bueno, ya se sabe que es un vector, pero la temperatura realmente es la que nos está mostrando. Entonces acá le puedo decir que la temperatura, o bueno, lo que estemos nosotros referenciando, la temperatura del vector, TMP, del vector es dos puntos contra porcentaje F contra las R, que lo vamos a dejar pegadito, y coma el vector en la posición B. Perfecto. Ahora acá lo que voy a decirle es B++. B++ y desarrollaría entonces la impresión. ¿Qué pasa cuando sale este ciclo? Cuando sale este ciclo lo que voy a hacer es restablecer o reiniciar B. Por ende entonces B le vamos a decir que se vuelva a 0. Se vuelva a 0. Y de esta forma entonces se restablece nuevamente la opción de que cuando pulsador sea 1, pues vuelve y se genere, digamos que los datos. Vamos a compilar y a verificar entonces si lo que hicimos hasta el momento funciona. Bueno, acá compilamos. Vamos entonces a darle Profe, a una la pregunta. simulación. Sí, señor. ¿Usted lo guardó en el vector en forma de D, o sea, por decimales? No hay ningún problema. Creo que usted guardó el vector fue en decimales. Y ahorita lo está Ah, pasando normal. el vector B, cuando lo guardé, está por acá, B, en A. Pero B, recuerden que yo lo creé acá como de tipo float, porque yo lo que estoy almacenando son 2.3, 2.20 y algo, bueno, los valores de los voltajes de la temperatura, pero es de tipo float. Por ende, cuando almaceno, cuando visualizo el vector, lo voy a visualizar, no es la posición del vector, sino es lo que está dentro del vector. Tal vez de pronto su pregunta es porque en el anterior, cuando imprimí esta parte, no sé si se logré ver bien, cuando imprimí la posición del vector, simplemente le dije que B en la posición A, pero ya está como comentario. Pero le envié fue la posición, más no lo que está dentro de esa posición, el valor que se guardó. Entonces, y estoy imprimiendo la posición. Vamos a ver si de pronto en la simulación es un poco más clara. Ok, acá ya generó la simulación. Vamos entonces acá a intentar ampliar un poco más. Voy a tomar hasta acá, solamente esa porción, para que, bueno, se amplía muy poco, pero intentamos. Entonces, acá estamos hablando de que las temperaturas T1 es menor a T2. Perfecto. Y no tengo el vector en grabación. Lo que voy a hacer es decirle, de esta forma, que guarde los valores, ¿cierto? Y voy a igualar las temperaturas. Entonces acá, 3 voy a bajar la temperatura para igualarlas a 16. Vamos a bajarla a 16, 18. Muy bien. Todavía estamos en temperaturas diferentes. Vamos a colocarle 16. Acá me debería aparecer B en la posición 0. Muy bien. Ahora, varíe la temperatura para que se establezca. Voy a tratar de pausar un poco para verificar esta parte. Temperatura
T1 es igual a T2. Vec en la posición A es igual a 0. O sea, estoy trabajando en la posición 0. Y le estoy diciendo que temperatura 1 es 3.49 y se supone que se está almacenando. Muy bien. Ahora, yo bajé más la temperatura a 3.58. Tal vez de pronto voy a bajarla un poco más a 3.72 para que tengamos ese dato presente. La bajé a 9 grados centígrados. Voy a bajarla a 9 grados centígrados y tendría entonces la siguiente transición. Y me dice que Beck en la posición 2, bueno, no sé si 0 y 1 acá la tomó, permítame, Beck en la posición 1 tomó 3.55. Vamos a verificar. Y Beck en la posición 2, 3.71. Entonces se supone que ya están casi que todas las posiciones almacenadas. Tal vez cuando el momento de pasar, de hacer ese cruce se igualaron, vamos a ver si almacena o me permite trabajar sobre la última posición, que es donde me debería visualizar que el vector está completo. De hecho, me visualizó el vector está completo. Ahora bien, lo que yo debo hacer es conocer los valores del vector. Se supone que ya están almacenados. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente deseleccionar el botón de guardar en el vector y voy a seleccionar el botón de visualizar el vector. Vamos a verificar y nos dice que el vector es, y voy a darle pausar. Nos dice que es 3.49, 3.40. Ah, bueno, seguramente entonces cuando pasé por la temperatura no fui lo suficientemente rápido para variar la temperatura y me tomó 2 veces 3.49. Si podemos apreciar entonces, tendríamos 3.49 2 veces y 3.71 como último valor. Entonces, vamos por favor a generar el código y vamos a comprobar que efectivamente esté trabajando nuestro programa. Si les parece bien, entonces voy a darles unos minutos para que por favor lo desarrollen. Voy a pausarlo acá. Voy a mostrarles el código. No sé si todos estén siguiendo el código. Por favor, alguien me puede confirmar si vamos bien, alcanzaron a textear el código o no. Cuando termine la clase, pues repito la clase y voy haciendo todo con calma, pues para estar poniendo bien atención a lo que hace en la clase. Perfecto. Y tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, en el caso ahí que, pues cuando usted, pues lo que usted dijo que tal vez imprimió la misma temperatura porque el tiempo no le alcanzó, ¿será que si al aumentar el tiempo de retardo de visualización le da un poco más de tiempo para usted cambiar la temperatura? ¿Será que no mejora? Es correcto, tiene toda la razón. De hecho, es una opción muy buena que es aumentar el tiempo acá, en la visualización. Entonces, cuando se almacena cuando me muestra la posición del vector, noten que son apenas 500 milisegundos. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es, al menos no sé, digamos, un segundo. Alguien dice, no, un segundo es muy poquito. 2 segundos entonces, 2000 milisegundos. De esta forma, evitamos que se reescriba de forma rápida la programación, la asignación en el vector. Pero de esa forma nosotros eliminamos ese error. Muy buena pregunta. Para los demás compañeros, no sé si de pronto tengan alguna duda. Lo siguiente. Por acá. Y por acá hasta el true. Hasta el true por acá. Hasta por acá. Por acá. Y hasta el if b mayor que 4
por acá, para que tengan la relación, la referencia, por acá, por acá, por acá. Y por último tendríamos la parte de la visualización del vector, por acá, por acá. Entonces, les comparto las imágenes para quien de pronto desee, como dice el compañero, estuvimos muy pendientes a la explicación, entonces es difícil llevar la programación a la par. Lo entiendo porque a veces hablo muy rápido o lo hago muy rápido y de seguro pues es mejor captar la idea y después sí replicarla. Tiene toda la razón. Acabo de compartirles las imágenes del código para que por favor ya sea que más tarde o mañana lo repasen. Es más o menos una ilustración o una idea de lo que se hace en el parcial. El parcial va a tener una componente teórica y una componente práctica. Obviamente la componente práctica va a ser o estar dada sobre este circuito que ya tenemos definido. Lo que van a cambiar son los valores de las ganancias o de los requerimientos de trabajo. O sea, variar los cálculos de las ganancias y obviamente las resistencias y determinados elementos de estas configuraciones. Y obviamente la programación. Nos vamos a ir sobre este esquema para el parcial. Esto es aplicable para el grupo A y el grupo B, para que lo tengamos presente. Y ya el resto sería la agilidad o la facilidad que tengamos para hacer el diseño en cuanto a las ganancias, como ya lo venía diciendo, y la relación del enunciado. Ya no sería T1 mayor que T2, T2, bueno, en fin, ya sería otra connotación, otro ejercicio que vamos a pensar, analizar y a construir. Eso sería más o menos lo que en el ejercicio se prepara para el parcial. No sé si tengan alguna duda. Si no, pues daríamos entonces, si les parece bien a todos, daríamos por terminada la clase. Profe, una pregunta, ¿el parcial va a ser individual? Estoy meditando, esta noche medito con la almohada para ver si de pronto es individual o a parejas. Profe, ¿En parejas, sería profe? bueno, sí, en parejas al menos para poder pues complementarse uno. Tal vez la parte teórica sí es individual. Estoy pensando entonces en la parte práctica. Sí, profe, me parece bien al menos. Sería una ayudita como para uno complementarse en las simulaciones y pues en todo eso. No, pero Sí, ahí profe, dos cabezas piensan mejor que uno. se pueden hacer de a parejas con el Espíritu Santo. Pero voy a tratar entonces de manejar ¿cómo decirlo? El uso de la plataforma para la parte teórica, pero ya ese sí sería individual, que serían los conocimientos de cada uno de ustedes, y la parte práctica, que sería la simulación y el complemento del software o el programa que vamos a crear en pareja. ¿Listo? Entonces voy a manejar esa iniciativa. Le comparten, para los que estén de pronto del grupo A, le comparten la misma iniciativa, ¿vale? No sé si está el monitor. Si no lo está, por lo menos alguno de los integrantes le comenta al monitor, ¿vale? Voy a tratar de... Bueno, ya ahorita estoy un poco cansado, pero voy a tratar entonces de descargar la clase y se la comparto al grupo A, para que de pronto los que no pudieron acceder a la clase de hoy, vamos a poder, digamos que, ofrecerles esta retroalimentación. Para los del grupo B no hay problema porque ya sabemos que la clase queda guardada en nuestro perfil, de la clase del grupo de síntesis del grupo B, ¿vale? No sé si tengamos alguna otra pregunta o inquietud. ¿Cuándo va a ser el parcial, profe? ¿Dentro de 8 días? ¿O Nosotros tenemos clase, perdón, me recuerdan el grupo B el martes, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, profe, una, a dos, a tres. El martes es el parcial.
Tengan en cuenta algo. Si es en parejas, el parcial se entrega el mismo día, de hecho en las mismas 2 horas. Lo que tienen que hacer es volar con la teoría, que va a estar muy fácil, para completarla en la plataforma, generar los archivos, la simulación y el complemento, que es lo que harían ustedes de a pareja. Y un ejemplo, al transcurso, al finalizar las 2 horas, entregarían ya la solución de la simulación, que sería el complemento práctico. Entre comillas práctico porque pues nosotros tratamos es de que se implemente, pero pues por razones obvias a la pandemia pues lo hacemos de esta forma simulada. Entonces esa es la estrategia para tanto para el grupo A como para el grupo B, como para también los compañeros de microcontroladores. Entonces ese es más o menos el pensado que tengo para esta metodología. Va a planificar muy seguramente dependiendo de los grupos. No recuerdo ahorita si son los grupos de trabajo parejas o son de más de 2 personas, pero por lo menos para el parcial van a ser parejas. Ya ahí el problema es para quien quede por ahí sueltico. eh, Tendrían que avisarme con tiempo. Por favor, le pido el favor a los compañeros, tanto del grupo A como del grupo presente del B, le digan a los monitores por si alguien está trabajando con de a 3 personas. Pues lo digo porque de pronto no salen parejas o grupos pares y un grupo tiene que ser de 3 personas, pero con anticipación. Si no, esa persona lo tendría que hacer individual, ¿vale? Para que lo tengan presente. Profe, Sí, profe, el grupo de nosotros es de 3, Laura y yo. Es el único. Perfecto. Entonces, porfa, les recomiendo a su grupo me pueda escribir al WhatsApp con nombres completos, código y el número del grupo al cual pertenecen para tenerlo presente y le dice al monitor que por favor me lo comunique por el WhatsApp, ¿vale? profe, yo estoy trabajando individual. Yo ¿Qué? estoy igual. Wilmar. ¿Somos del mismo grupo A o B? Para los compañeros que me acaban de expresar que están individual. Mi consejo, ¿cuál sería? Desde ya, para los 2 grupos, quienes están asistentes, creen de una vez los grupos de a parejas. Ahí está, ya la almohada me está diciendo que sí, pero tengo que reflexionar bien. Entonces, creen de a parejas y por favor me dicen quiénes van a trabajar. Entonces, porfa, le dicen a los 2 monitores que me creen de hecho ya está creado, pero que me recuerden la lista de cómo van a trabajar el parcial, de qué parejas estamos hablando, nombres completos, el código y el grupo. Entonces, grupo síntesis de circuitos 2, grupo A. Sería Eber Armando Pavón Conde, código tal. Y, no sé, digamos, fulanito de tal, código tal. De esa forma, entonces, me lo organizan en un Excel y me lo pasan, por favor, para tener presente, entonces, que ya están distribuidos en pareja y aquel grupo que quede 3, pero ya ustedes lo organizan, ¿vale? Por favor. Listo, profe. Perfecto, entonces, Profe, o sea, le comunico al monitor que todos los grupos los organices en un Excel o individual el grupo de uno lo organiza en un Excel y se lo envía a usted. no, todos en un mismo Excel, sino que en el Excel los separan para saber grupo 1, los integrantes, grupo 2, los integrantes, para el parcial, ¿vale? Porque puede ser que el parcial sea diferente al grupo de laboratorio, no lo sé, es una idea que se me vino a la mente, ¿vale? Pero de a parejas, para comprobar que efectivamente uno de los grupos forzosamente o trabaje individual, una persona, o sea un grupo asignado de 3. Pero por eso necesito el listado, ¿vale? Bueno, compañeros, entonces, no siendo ninguna otra duda o inquietud, les agradezco mucho por la participación. Voy a bajar el video mañana y voy a replicarlo a los 2 monitores.
para que no haya ningún inconveniente. Les copio el link para que puedan acceder al video y retroalimentar lo que aquí se trabajó el día de hoy, ¿vale? Listo, profe, que tenga una buena noche. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, una excelente noche y fin de semana para todos. Descansen y nos vemos la próxima clase, bueno, en el parcial. Hasta luego, profesor. Bueno, que estén muy bien.